Cuando usted tiene un problema de servicio público, a la primera ventanilla que toca es a la de su ayuntamiento. Es una realidad incontestable, una obviedad que nos lleva a un axioma sociopolítico. El ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano. No inventamos nada, no somos nada originales y nos preguntamos si eso es así. ¿Por qué son los consistorios los maltratados de la democracia en financiación, en recursos, en competencia y en participación? Misma pregunta de siempre, pero ningún gobierno central ha querido responderla por derecho, con el triple objetivo de contar con una ciudadanía activa, que vote, comparta y participe. La Junta se suma a la Semana Europea de la Democracia Local, que, paradojas del almanaque, coincide con la involución municipalista que el gobierno central permitirá el próximo jueves, aprobando su ínclita reforma local. De todo ello hablamos en unos instantes con el vicepresidente andaluz. Con todos ustedes, con Diego Valderas y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. La Semana de la Democracia Local es una iniciativa europea que busca promover un papel activo de la ciudadanía en su entorno político más cercano y que se desarrollará desde hoy mismo hasta el próximo domingo con varios actos en las 8 provincias andaluzas. En esta línea, el Consejo de Gobierno aprobará mañana la ley del Consejo Andaluz de Concertación Local, un órgano paritario en el que la Junta busca intensificar el diálogo con los ayuntamientos para conocer mejor las distintas realidades municipales. La Semana Europea de la Democracia Local. Y para eso contamos con la presencia del vicepresidente de la Junta de Andalucía, consejero a la sazón de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Y muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por darnos la oportunidad, al Gobierno de la Junta de Andalucía, a través de vuestra pantalla, de salir a la ciudadanía a explicar qué cosas estamos haciendo. La Semana Europea de la Democracia Local. ¿Se suma a la Junta y dónde quiere poner el acento? Bueno, efectivamente es una semana importante, que llega en un tiempo de debate sobre lo municipal tremendamente trascendental. No hay que olvidar que en esta semana se debate en el Congreso de Diputados esa reforma de la administración local que puede crear graves problemas al municipalismo en el conjunto del Estado, a los pueblos y ciudades del conjunto de nuestro país, especialmente de Andalucía. En esta semana nosotros queremos mostrar que el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene un camino diferente al que plantea la reforma que el señor Montoro, en nombre del Gobierno del PP, ha puesto encima de la mesa y que está siendo rechazada, yo diría, por todo el arco parlamentario. No hay que olvidar que en el Congreso de Diputados, si mal no recuerdo, pocas son, por no decir ninguna, fuerza política más allá del PP, la que ampara o protege esta reforma, que yo diría que más que una reforma es una contrarreforma sobre lo avanzado a nivel municipal, porque quiere retrotraer los ayuntamientos a un periodo preconstitucional. Después de esta reforma, los ayuntamientos no se van a conocer y se va a eliminar todo lo que ha significado un avance municipalista en los últimos 35 años de acción municipal en el conjunto de nuestro Estado. En ese sentido, el Estatuto de Autonomía responde a una filosofía de descentralización política, de más competencia hacia lo local, con más recursos hacia lo local, para que lo local ocupe esa parte fundamental en el papel de la arquitectura de nuestra comunidad autónoma. No hay que olvidar que una mejor cohesión social y cohesión territorial de nuestra comunidad está basada claramente en los ayuntamientos, en esas instituciones que son las más cercanas al conjunto de los ciudadanos, que entienden también los problemas de la ciudadanía con un mayor nivel de sensibilidad por su propia cercanía. En ese sentido, ¿qué hemos dicho en esta semana? Mientras que en Madrid se discute cómo regresar al pasado en el terreno municipal, en Andalucía queremos abrir las puertas a una democracia local europea, que significa responder a la Carta de Autonomía Local Europea y significa responder especialmente a más participación, compartir más el escenario desde el punto de vista de la acción política de las instituciones y codecidir. Por eso, junto a toda una semana de democracia local, con muchas actividades en todo el conjunto del territorio andaluz, para concienciar de la importancia del municipio, también mañana el Consejo de Gobierno lleva un nuevo anteproyecto de ley que significa poner en valor el Consejo Local de Concertación en el conjunto de Andalucía a nivel municipal, que va a permitir que un órgano compuesto por 20 personas, 10 de la Junta de Andalucía, otros
otros 10 del municipalismo, por lo tanto, representando a los alcaldes, a los concejales, a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, puedan ser un órgano que signifique un elemento y un instrumento de participación, de colaboración, de codecisión, de consulta, de deliberación de los temas municipales, sobre todo en aquello que se refiere a las transferencias y que se refieran también a la financiación del poder local desde la comunidad autónoma. Por lo tanto, mientras en España se discute de cómo recortar a los ayuntamientos, de cómo situarle en los ayuntamientos una menor posibilidad de financiación que va a crear problemas en los servicios municipales, en Andalucía lo que queremos avanzar es que cualquier decisión que se adopte en referencia a los ayuntamientos y a la administración local sea tomada en decisiones compartidas. Y esas decisiones compartidas van a tener un foro, un instrumento, que es ese Consejo de Participación Local a nivel de nuestra comunidad. Enseguida vamos a hablar de ese Consejo Andaluz de Participación, de Concertación Local, pero permítame hacer un pequeño paréntesis, porque el Gobierno central va a aprobar de nuevo una ley, apoyado evidentemente, legítimamente, en su mayoría absoluta, en las urnas, pero ¿cree usted que hace tan solo unos días hemos visto cómo ha aprobado también la ley de educación, la reforma de la ley educativa? ¿Cree usted que cuenta con la mayoría social suficiente para emprender un camino legislativo con normas de tanto calado y de tanto proyección social? No lo creo. Es más, hay leyes que pueden aprobarla por una mayoría absoluta que no se corresponde con el sentimiento mayoritario de la ciudadanía. Y en este caso yo creo que la ley de educación es una muestra de ello, es decir, tiene una gran contestación en el conjunto de todo nuestro país por los sectores progresistas y por los sectores que efectivamente plantean una educación que no puede ser recortada, que tiene que ser un instrumento de igualdad y un instrumento de impulso en el terreno del conocimiento, pero también, como no, la administración local también estamos ante una ley que se hace en solitaria por parte del Partido Popular, que no ha tenido ningún elemento de diálogo, que no ha sido capaz de buscar el acuerdo ni alcanzar el consenso con otras fuerzas políticas, que no ha tenido ni siquiera un instrumento de haber reunido a todas las administraciones públicas, a todas las comunidades autónomas, que tenemos competencias exclusivas en materia local para ponernos de acuerdo. Por lo tanto, yo diría que las leyes pueden aprobarse por mayoría absoluta, pero pueden nacer socialmente muertas. Y cuando una ley nace socialmente muerta, tiene que tener un compromiso desde aquellos que consideramos que no ha sido el mejor camino para decir que si en un momento determinado las condiciones desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de la relación de fuerza en el Congreso de Diputados cambian, nosotros vamos a cambiar esas leyes. Y yo creo que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha dicho claramente de que no estamos dispuestos a transitar por una ley que juega contra nuestro Estatuto de Autonomía y no solo nuestra disposición futura a cambiarla en el Congreso de Diputados, si es que tenemos una correlación de fuerza para poderlo hacer, sino también desde el Gobierno de la Junta de Andalucía hemos planteado ya que si esta ley acaba invadiendo lo que es el Estatuto de Autonomía, nosotros estamos obligados como Gobierno a defender al municipalismo andaluz con el Estatuto en la mano, yendo a donde haya que ir. Y si hay que ir a los tribunales. Sí, si hay que ir al Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que esta reforma, esta ley invade competencias autonómicas? Bueno, el informe que nosotros hemos mandado al Consejo de Estado, creemos que hay aproximadamente 15 artículos que son invadidos. Sobre todo en todo aquello que significa retrotraer el escenario municipal a un escenario preconstitucional, todo aquello que significa recortar competencias, transferencias y recursos a los ayuntamientos o todo aquello que significa limitar la autonomía municipal. La autonomía local se ve muy limitada por esta ley que presenta el señor Montoro, tan limitada que incluso pone en peligro todos los servicios públicos, porque yo creo que estamos ante una ley más economicista que una ley que pretenda servir a la administración local y al papel que la administración local tiene que jugar en el conjunto del Estado como una parte fundamental de Estado que es la administración local. Eso no lo hace esta ley. Esta ley trata simplemente, yo diría, de poner desde un planteamiento contable, desde un planteamiento exclusivamente economicista, poner los servicios públicos en tela de juicio y muchos de ellos ponerlo en un escenario, en un camino de privatización peligroso para que estos sirvan de la mejor forma a los ciudadanos. ¿Esta reforma de la administración local considera usted que aleja al ciudadano de la primera ventanilla a la que siempre tocaba? No es que lo aleje, es que imposibilita esa primera ventanilla que funcione adecuadamente, porque para que una ventanilla funcione bien, la administración local tendría que tener el camino que estamos haciendo en Andalucía. Leyes que desarrollan más competencia para los ayuntamientos y que van acompañadas de más participación en los tributos de la comunidad. Hoy somos la única comunidad autónoma que tiene una ley
es decir, de transferencia de los tributos de la comunidad hacia los ayuntamientos, que nos juegan más de 500 millones de euros, van directamente de forma incondicionada a los ayuntamientos. No lo hace ninguna otra comunidad del conjunto del Estado. Nuestra ley autonómica y la LAULA ha transferido ya más de 20 competencias directas a los ayuntamientos, y esas competencias directas le permiten, lógicamente, tener un juego de capacidad de autonomía mayor en lo local de lo que lo tenía hasta ahora. Con la ley que plantea el señor Montoro, eso sufre un retroceso, y especialmente los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y menores de 5.000 también están en peligro de subsistencia, porque prácticamente se les puede vaciar de competencia y se les puede vaciar de contenido y se les puede incluso vaciar de la prestación de los servicios fundamentales que su comunidad tiene que tener, pasando esos servicios o bien a la privatización o bien, yo diría, a la potestad de las diputaciones provinciales. ¿Incluso municipios están condenados a desaparecer con esta ley? Bueno, esta ley impide prácticamente que las entidades locales menores, las entidades autónomas del conjunto de Andalucía, algunas de ellas en proceso de segregación, se pudieran constituir en nuevos municipios. Por lo tanto, hay un recorte de autonomía local, hay un recorte de la voluntad de existencia como pueblo, pero luego también hay una realidad. En los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes hay un impulso a primar la fusión por encima de cualquier otro criterio. Claro, en algunos ayuntamientos la fusión sería posible, en otros no va a ser posible, por propias condiciones de personalidad, de historia, de elementos de particularidad económica. Entonces, en este sentido, yo creo que estamos, ya digo, ante una ley que va a limitar mucho lo local. El poder local no se va a conocer, es decir, si esta ley se mantiene tal cual está. Por eso yo creo que ha habido ya planteamientos de decir que si esta ley no cambia en profundidad, no alcanza acuerdos y consensos entre todas las fuerzas políticas, estamos ante una ley que van a ser claramente muerta. Puede tener mayoría absoluta que la respalde, pero yo estoy convencido que nace muerta ante el conjunto de la ciudadanía y sobre todo ante el conjunto de todo el arco parlamentario, el conjunto de la mayoría de fuerzas políticas del conjunto de este país, que ya se posicionaron hace ahora, es decir, prácticamente antes de ayer mismo, en Madrid, con una fortaleza enorme, todo el conjunto de la administración local. Señor Bardera, ha venido usted aquí como vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, pero seguro que se siente usted por aludido en las siguientes palabras de José Luis Sanz, el secretario general del Partido Popular, quien ha dicho que las protestas de izquierda convocadas por Izquierda Unida y el rechazo del PSOE a esta reforma de la Administración local tan solo esconde o subyace bajo estas críticas, estas protestas, el intento de PSOE y Izquierda Unida de mantener sus chiringuitos municipales. ¿Qué le parece? Bueno, eso solo lo puede decir el que entiende lo municipal como un chiringuito. Está hablando un alcalde. Yo quiero recordar que el señor Sanz es alcalde. Es alcalde de Tomares. Alcalde de Tomares. ¿Es un chiringuito la ciudad de Tomares, el ayuntamiento de Tomares, el pueblo de Tomares? Yo no lo creo. Me parece que es una falta de respeto a todo el conjunto del arco parlamentario y a todo el conjunto del arco municipal en Andalucía. Es decir, yo creo que lo que hacen los alcaldes y los concejales, que entienden que la administración local tiene que jugar un papel más fuerte, más importante, de más competencia y más recursos, es defender el mejor instrumento para servir de la mejor forma a los ciudadanos y ciudadanas a los que se debe en función de las votaciones que cada pueblo haya tenido. Por lo tanto, me parece muy desacertado decir que el señor Sanz plantee chiringuito o llame chiringuito a su propio ayuntamiento o llame chiringuito a su propia actuación como alcalde en el pueblo que le eligió. Bueno, hablemos en positivo de la Semana Europea de la Democracia Local, que se articula bajo un lema: ciudadanía activa, que vote, comparta y participe. ¿Eso qué significa? ¿A qué le suena al ciudadano eso? Bueno, yo creo que tiene que sonarle a codecidir. Y tiene que situarle en estar la ciudadanía lo suficientemente informada, que esté con la suficiente capacidad de conocimiento para tomar decisión en las tareas públicas que se vayan a desarrollar en cada uno de los municipios. Y ahí entra el Consejo Andaluz de Concertación Local. El Consejo Andaluz de Concertación Local entra especialmente en ser un instrumento, un órgano de gobierno del conjunto de los ayuntamientos entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de nuestra comunidad, que le permita, lógicamente, ser un órgano que referencie cualquier deliberación o cualquier decisión cuando la Junta toma algo en referencia a los ayuntamientos. ¿Tendrán decisiones vinculantes? Bueno, hay muchas de ellas que efectivamente tienen no solo el carácter de vinculante, sino el carácter de necesaria, y algunas de ellas el Consejo lo tomará, siempre va a buscar el consenso, el acuerdo, que es lo mejor entre dos instituciones, pero en algunos temas, cuando efectivamente no haya acuerdo, tendrá que tomar una determinación por mayorías absolutas, y en esas mayorías, lógicamente, o mayorías relativas, trasladará una determinada posición al Consejo de Gobierno. Yo estoy convencido de que cuando el Consejo de Concertación Local tome una determinación, el Gobierno de la Junta de Andalucía va
va a prestar, es decir, el oído muy adecuadamente para ponerse en línea con lo que ese Consejo, desde el punto de vista municipalista, vaya a decir. Y en ese terreno, igual que lo ha hecho en muchas ocasiones con lo que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha estado planteando cuando hablaba, ahora está muy silenciada desde hace bastante tiempo, yo estoy convencido que a partir de mañana mismo lo vamos a tener muy presente. Una de las primeras cosas que voy a hacer es reunir casi con carácter inmediato, una vez que la ley esté en marcha y esté aprobada, es el Consejo. Y reunir al Consejo para que el Consejo empiece a tomar determinaciones sobre lo que está ocurriendo hoy en el municipalismo. A mí me parece muy importante que haya una voz municipalista que opine al conjunto de los andaluces y las andaluzas qué le parece lo que está ocurriendo con esta reforma local que a partir de esta semana va a tener, después del debate de totalidad, pues aproximadamente 2 meses en un debate intenso en el que tendremos que participar todos y todas para hacer posible que salga una ley que sirva a la ciudadanía, no una ley que esté en contra de la ciudadanía. Y a mí me parece que esta ley está en contra. Permítame la maldad, ¿este Consejo Andaluz de Participación o de Concertación Local va a intentar suplantar a la Federación Andaluza de Municipios de Provincia o el silencio actual? No, ¿O pueden ser compatibles? En absoluto, no solo es compatible, es que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias tiene una representatividad en ese Consejo. Como le he dicho antes, este es un Consejo que estará compuesto por representación de 20 personas, en representación del Gobierno de la Junta de Andalucía, porque prácticamente todas las áreas desde una posición transversal del Gobierno de la Junta van a estar representadas en este Consejo, y también lo que representa el municipalismo, y sobre todo el municipalismo a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Otra cuestión es que yo, como consejero, deseo, y en nombre del Gobierno, una Federación Andaluza de Municipios y Provincias viva, una Federación Andaluza de Municipios y Provincias que cumpla sus funciones, una Federación Andaluza de Municipios y Provincias que hable, que opine, que diga algo, que exprese algo. Porque, como he dicho hasta ahora, de momento, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias está secuestrada. Yo diría que está en una situación o en un estado catatónico, porque no habla absolutamente nada. Mientras la Federación Española de Municipios y Provincias ha hablado, ha opinado sobre la ley que está encima de la mesa y que tan trascendental es para la vida local y para la administración local, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha hecho mutis por el foro, no ha dicho absolutamente nada, no se ha atrevido a decir nada por una razón, porque tiene una ejecutiva mayoritariamente en contra de la ley que se está debatiendo o se va a debatir esta semana en el Congreso de Diputados, y solo tiene una presidenta que en nombre del Partido Popular mantiene secuestrada a esa federación. Por tanto, creo que los concejales y los alcaldes de Izquierda Unida, por lo que usted conoce, ¿se sienten representados actualmente por la FAN? Es muy difícil, no, ¿cómo diría yo? Se siente representado por la ejecutiva de la FAN, porque en la ejecutiva de la FAN hay representación del Partido Andalucista, del Partido Socialista, del Partido Popular y de Izquierda Unida. Y esa representación, que es mayoritariamente progresista hoy, lo que no se corresponde es con una presidenta que todavía está en funciones, que no se atreve a convocar la Asamblea para que la Asamblea democráticamente elija una nueva dirección, es decir, tal como corresponde estatutariamente. Por lo tanto, representatividad sí. ¿De quién? Del órgano ejecutivo. De quien representa ahora mismo a la FAN, no, porque no representa la voluntad mayoritaria. Hay que situar que claramente en esta concentración de alcaldes y concejales, que tanto la Federación Española de Municipios y Provincias, por un lado, en algunos de sus componentes, como la de Andaluza, por otro, en sus componentes, bueno, pues efectivamente han sido respaldadas por el Partido Andalucista, respaldada por el Partido Socialista y por Izquierda Unida, que han hecho un llamamiento a la movilización de los alcaldes y de los concejales para, junto con los ciudadanos, que es muy importante, defender especialmente los servicios públicos, defender el empleo público y defender una administración local con más fuerza, con más recursos, con más autonomía. Ha mentado usted en varias ocasiones el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que es nuestra Carta Magna, la Carta Magna andaluza, en la que sin lugar a dudas usted fue uno de sus principales impulsores, y uno de los epítetos que se le puso a ese texto era el de municipalista, ¿no? El desarrollo municipal que tuvo, que luego tuvo su programación, por ejemplo, la ley de la autonomía local, que usted también ha citado aquí, y la ley de participación de los municipios, los tributos de la comunidad, en torno a 500 millones de euros el próximo presupuesto, 20 competencias transferidas a los ayuntamientos por parte de la Junta. ¿Qué desarrollo van a tener esas dos leyes teniendo en cuenta la situación de carestía económica que tenemos con la crisis? Nuestro estatuto está vigente y vamos a desarrollarlo plenamente. En este presupuesto yo estoy convencido que de forma directa los ayuntamientos van a recibir casi más de 600 millones de euros.
Si hablamos del plan de cooperación, la cantidad se ampliará. El año pasado fueron de 938 millones. Yo estoy convencido que nos acercaremos, a pesar de la situación económica, a esos más de 900 millones que va a haber de relación directa entre la comunidad autónoma y los ayuntamientos, entre el gobierno de la Junta de Andalucía o el presupuesto andaluz y los ayuntamientos. En ese marco tenemos 480 millones que se va a seguir manteniendo con la Patrica, en ese objetivo de alcanzar los 600, que era el acuerdo que hay antes del 2015, en ese objetivo todavía estamos, y también, como no, el plan que se ha planteado, un plan nuevo, el plan de lucha contra la exclusión social, que es dinero que va directamente a los ayuntamientos, en 60 millones, también irá directamente a los ayuntamientos, porque se mantiene. Por lo tanto, estamos hablando de 540 millones de forma directa, y cualquiera de otros de los planes que reúnen la creación de empleo como un elemento central y fundamental, también van a estar muy ligados con los ayuntamientos. Por ello digo que la Junta de Andalucía será un ejemplo en materia de cumplimiento con lo que representa la legislación vigente, Laula y Patrica, y con lo que representa seguir defendiendo el municipalismo como un instrumento fundamental de vertebración y de cohesión territorial y social. ¿Usted comparte esa afirmación, ese axioma de que solo se alcanza la universalidad desde lo local? Bueno, yo creo que lo local juega un elemento fundamental hoy. Y lo local efectivamente alcanza los elementos de globalidad, y sobre todo porque yo estoy convencido de que el poder cada vez más cercano al conjunto de los ciudadanos se transforma en un poder más justo, en un poder más eficiente, más eficaz. Y cuando incluso miramos los elementos financieros, económicos de la situación municipal, comprendemos hoy que cuando se habla tanto del déficit, prácticamente los ayuntamientos son las instituciones con menor déficit en el conjunto del Estado. Creo que no alcanza el 4 y algo por ciento de ese casi 100% de déficit que mantiene el conjunto del Estado. A partir de ahí también hay que decir que son ayuntamientos muy grandes como los de Madrid, Barcelona, Valencia, los que tienen una gran parte del débito, pero que ahí ahora mismo, si mal no recuerdo, creo que son más de 3.000 ayuntamientos en el conjunto de nuestro país, muchos de ellos de Andalucía, que tienen una situación sana, una situación de superávit. También es verdad que hay otros que, porque no han sido adecuadamente conducidos, están en una situación de dificultad, tanto en nuestra comunidad autónoma como en otras, y por eso hemos pedido al señor Montoro que se arbitren fórmulas para sacar de esa situación límite que algunos ayuntamientos muy importantes de nuestra comunidad o de otros territorios tienen en este momento. Pero ya digo, son los ayuntamientos esa entidad que desde la acción local, desde la acción de gobierno más cercana, más resultados de eficiencia económica y de eficacia están manteniendo. También es cierto que hay un peligro, que yo creo que es el que la propia ley te pone encima de la mesa, que es el peligro que va conduciendo los servicios públicos a la privatización. Eso es un suicidio de lo local, la privatización de servicios fundamentales de los ayuntamientos. Es decir, van a significar a medio y largo plazo un suicidio para el propio ayuntamiento, un suicidio para los propios servicios municipales, tal como lo hemos conocido hasta ahora. Bueno, ya hemos visto ejemplos en los últimos meses, ¿no?, de algunos ayuntamientos que han privatizado, por ejemplo, servicios básicos, como por ejemplo el agua, ¿no?, teniendo serios problemas en el incremento de la factura, incluso despidos de trabajadores, ¿no? Está claro, porque cualquier elemento de privatización en un servicio fundamental como es el agua, bueno, cualquier empresa privada lo utilizará exclusivamente para beneficio y para engordar su cuenta de resultados. No va a hacerlo para equilibrar ingresos y gastos. Mientras tanto, si un servicio público está en manos públicas, solo tiene que justamente situar el equilibrio entre ingresos y gastos. Tan solo nos queda un minuto, señor Valderas, para terminar este primer bloque dedicado a la Semana Europea de la Democracia Local, que, como hemos dicho, pues coincide con la reforma de la Administración local este próximo jueves en el Congreso de Diputados. Último mensaje para que la ciudadanía se sume a esos actos que ha convocado la Junta de Andalucía en las 8 capitales andaluzas para sumarse a esta Semana Europea. El mensaje es tremendamente sencillo. Nosotros queremos una ciudadanía activa, una ciudadanía con conocimiento suficiente y lo suficientemente informada de lo que representa el poder municipal, el poder local y los servicios públicos que tienen que estar en manos municipales para darse de la mejor forma posible y que sean un instrumento de igualdad entre todo el conjunto de los ciudadanos. Pero para que hoy la democracia avance, tiene que avanzar también con la capacidad de que los ciudadanos quieran participar en la vida pública, quieran compartir las decisiones públicas, y por lo tanto tiene que haber también un escenario de codecisión. En ese escenario de codecisión, la Junta de Andalucía está empeñada no solo en el ámbito municipal, sino también en el ámbito andaluz. Mensaje de Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía, quien va a continuar con nosotros a continuación en la tertulia y abordaremos todos los asuntos de actualidad. Volvemos en 3 minutos.
Seguimos en A por Todas, hoy con el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Relaciones Institucionales y Administración Local, Diego Valderas, con quien hemos hablado en el primer tramo sobre la Semana Europea de la Democracia Local. A continuación, pues vamos a abordar los diferentes asuntos de actualidad y, señor Valderas, aprovechando una respuesta de su compañero de partido, el líder, el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo, quien estuvo precisamente en esa misma silla el pasado miércoles, afirmó que Izquierda Unida va a adelantar el procedimiento de elección de candidato ante cualquier tesitura electoral. ¿Temen ustedes un adelanto electoral? ¿Los presupuestos de la Junta están siendo tan difíciles como para pensar ese horizonte cercano de unos comicios? Vaya, no tememos ese adelanto electoral. Creo que hoy mismo Antonio Maillo planteaba con mucha claridad y con mucha naturalidad y normalidad este tema. Yo comparto con Antonio, es decir, que a mí me parece oportuno adelantar el proceso. Él ha puesto una fecha adecuada. La primera era casi esperar a las municipales y después de las municipales. Yo creo que los tiempos políticos aconsejan adelantarla. A mí me parece que ha planteado una buena fecha. Creo que esa que puede moverse entre las europeas y las municipales me parece bien. En una fuerza política que no tiene ningún tipo de problema en este terreno de carácter interno. Si a mí ustedes me preguntaran hoy, es decir, a qué persona yo propondré, lo tengo muy claro desde el principio, desde el mismo momento en que colaboré para que Antonio fuese coordinador general de Izquierda Unida. Me parece una persona, es decir, muy preparada, muy solvente, muy sólida, es decir, para este tiempo político que hoy vive Andalucía. ¿Usted cree que debe ser el coordinador el candidato? Bueno, yo soy de esa opinión, pero bueno, como él mismo dice, no me atendré siempre a sus palabras y a las que dicen otros compañeros, y yo también he dicho cuando fui coordinador, siempre hemos dicho que esta fuerza política se debe mucho a su organización y a lo que decida su organización, y eso es cierto. Yo lo he dicho en muchos tiempos cuando yo era coordinador, digo lo mismo ahora, será la organización la que decida, pero si a mí alguien me tuviera que preguntar hoy o me preguntase mañana o cuando llegue el proceso y llegue el momento que Antonio como coordinador ha planteado y que yo comparto, bueno, pues mi opinión es clara, la dije prácticamente a principios de septiembre. Creo que no hay nada ni nadie ahora mismo mejor para ese reto y ese desafío que mi propio coordinador. Está claro que usted se descarta. Bueno, yo hace tiempo que tengo claro cuáles son los momentos que uno tiene que vivir en su etapa política. Me he caracterizado siempre, es decir, por ser una persona que sabe que los impulsos de regeneración, los impulsos de renovación hay que darlos, que uno tiene que saber dar un paso atrás para colaborar en la primera línea. Estoy colaborando desde la primera línea como mi coordinador y así lo haré, es decir, sin ningún tipo de problema. Bueno, hemos dado ejemplos en esta fase de cómo hay que hacer un proceso natural de renovación, un proceso natural de regeneración, un proceso natural de impulsar un discurso político que está amparado prácticamente por el 86% del conjunto de nuestra organización en la Asamblea, y eso significa que hemos hecho las cosas bien, que la estamos haciendo bien. Yo creo incluso que estamos dando ejemplos de cómo hacer las cosas. Bueno, a nosotros que otros nos sigan en el ejemplo no nos parece malo. Bueno, Diego Valderas, vicepresidente de la Junta. Se suman ahora a esta entrevista 4 analistas que nos acompañan esta noche, luego nos van a acompañar evidentemente en la tertulia, pero ya saludamos a Javier Aroca, buenas noches. Buenas noches. Alberto Grimaldi, buenas noches. Buenas noches. Isabel Morillo, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Lucrecia Evia, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, a ver quién rompe hielo. Diego Valderas, es todo vuestro. Bueno, Buenas noches, Diego. Lo ha puesto muy fácil, ¿no? Sí. Y si la organización lo que pide es que repita usted, que lleva siendo candidato, si no recuerdo mal, 3 veces o 2 veces. No, he sido candidato 3 veces, si mal no recuerdo yo, ¿no? Yo creo que son más que suficientes a veces. De cualquier forma, yo siempre he dicho que me debo a mi organización, pero he querido decir antes que yo seré, cuando llegue ese proceso de tiempo, quien defienda lo que considero que es más oportuno, es más lógico, va mejor con una ciudadanía andaluza que yo creo que quiere nuevos actores en primera línea de la acción política y sobre todo actores que estén muy relacionados con una generación que viene empujando con fuerza. Alguien decía el otro día de que en la Constitución española hay 2/3 del conjunto de la población que no la votaron. Y por lo tanto eso significa que estamos en generaciones que se mueven entre los 30 y 50 años, que tienen que ser, a mi juicio, las que sean capaces de poner o tomar el liderazgo del conjunto de la sociedad andaluza. ¿Eso significa que uno no esté en ese vagón de gente que tiene que trabajar y colaborar? Yo creo que sí. Y por lo tanto yo me siento joven para esa colaboración, pero creo que sería mejor si somos capaces de dejarle a la sociedad joven, a esa sociedad joven que impulsa y que tiene la suficiente fuerza, lo mismo que a mí me dejaron en los años 80. Y yo en los años 80, bueno, quizás bastante más joven de lo que hoy los políticos que están en primera línea de actuación lo son, pues bueno, asumí una serie de responsabilidades, no sé si felizmente o no, para el conjunto de la gente que me dieron su confianza, pienso que sí, y espero que sí, y yo espero que eso es lo que hay que hacer.
No porque las personas que tengan un determinado edad ya no tenga la consideración y la capacidad. Yo no estoy diciendo eso, la tiene, sino lo que estoy diciendo que yo creo que esta sociedad necesita muchos cambios y esos cambios tienen que ser también desde el punto de vista generacional. Entonces, ¿el tiempo nuevo que anuncia la presidencia ya no es su tiempo? Mi tiempo y el tiempo nuevo que anuncia la presidenta yo creo que hay que aclararlo. Es decir, el tiempo nuevo se abrió el 25 de marzo. El tiempo nuevo no se ha abierto ahora. En la sociedad andaluza el tiempo nuevo lo abrió las elecciones del 25 de marzo, que fue capaz de parar la sociedad andaluza al Partido Popular en Despeñaperro y fue capaz de imprimir un nuevo ritmo, es decir, un giro a la izquierda en la política andaluza de mano de Izquierda Unida. Ese es el tiempo político nuevo. Y con ese tiempo político nuevo viene un programa nuevo. Y con ese programa nuevo vienen unos contenidos, 256 medidas y 28 leyes. Yo soy de los que piensan que en tiempos de escasos recursos las leyes son muy importantes. Y yo me siento orgulloso de haber sido el consejero que con la ley de mañana más leyes ha presentado en este tiempo político. Con la importancia, algunas más fuertes y otras menos, y las que vienen. Y situado en ese tema, ¿qué es lo que ha planteado la presidenta del Gobierno? Yo creo que una nueva etapa en el Gobierno. Y esa nueva etapa del Gobierno es correcta. Y si hay un nuevo tiempo político será para su fuerza política en el terreno interno. Ahora, en el terreno de Andalucía yo creo que el tiempo político pues razonablemente está abierto desde el 25 de marzo. La nueva etapa con un nuevo Gobierno que ha roto anclajes con cuestiones que mi fuerza política pedía, exigía y planteaba, yo creo que ha sucedido ahora. Y bienvenida a esa nueva etapa política. Esa nueva etapa, Diego, parece o todo apunta que está siendo más complicada en el diálogo entre PSOE e Izquierda Unida. No sé si es porque hay un presupuesto sobre la mesa muy complicado o porque a lo mejor el entendimiento que usted tenía con el señor Griñán no es el que tienen el señor Maillo y la señora Díaz. Hay un presupuesto complicado del que tienen que recortar 1.200 millones y su organización amaga con adelanto electoral, presiona, pero después cede. Hoy ha dicho que admite que no haya nuevos impuestos. ¿Qué está pasando dentro del Gobierno? No, yo creo que hay una buena relación. Mira, yo comentaba esta mañana, ¿no?, ante algún medio de comunicación que me lo reclamaba, en lo de los presupuestos, en el que yo no observo tensiones más allá de la normal. Y yo estoy convencido que incluso pues cuando... las airean mucho, entonces. Sí, pero eso sí, pero que cuando un gobierno es monocolor, incluso ha tenido tensiones. Cuando incluso los presupuestos crecían, ha habido tensiones. En un presupuesto que efectivamente hay un decrecimiento impuesto, y quiero dejar muy clarito lo de decrecimiento impuesto por las políticas de Montoro y por las políticas del Partido Popular y del señor Rajoy, que limitan y ahogan todas las posibilidades de Andalucía, es normal que efectivamente haya dificultades para esos encajes. Pero yo creo que hay una voluntad clara en las dos fuerzas políticas y en sus máximos dirigentes, en Antonio Maillo y en concreto quienes hoy dirigen al Partido Socialista, que pudiéramos decir que es la propia presidenta, el señor Mario Jiménez y también, quizás ya un poco más distante, el propio secretario general, el señor Griñán. Bueno, yo creo que ahí hay una voluntad decidida de encontrar acuerdo presupuestario y hay una voluntad decidida de larga vida a este gobierno. Entre otras razones, perdón, y termino, porque ese es nuestro compromiso con los ciudadanos. Es decir, y a mí me molestaría mucho no cumplir con un compromiso no de tiempo, sino de contenido. A mí me parece que si los ciudadanos logramos que perciban lo que es la profundidad y la fuerza del acuerdo político que tenemos firmado, en los tiempos que corresponden a esta legislatura, yo estoy convencido que Andalucía saldrá beneficiada e incluso las fuerzas políticas que hoy están en el Gobierno saldrán con un cierto prestigio y con un cierto mayor valor del que tenía cuando comenzó. Yo le quería hacer, señor vicepresidente, 3 suposiciones al hilo de lo que ya han planteado mis compañeros. La primera suposición es que ustedes deciden romper el acuerdo del Gobierno. La segunda suposición es que lo hacen por motivo de desacuerdos presupuestarios. Y la tercera suposición es que se verifique lo que dicen las encuestas, que le dan a ustedes unos resultados pues más que buenos. Incluso con esos resultados, ustedes tendrían que pactar o con el PP o con el PSOE de nuevo. Y hagamos otra vez una suposición. ¿Con cualquiera de los dos, con quién de los dos pactarían ustedes para hacer unos mejores presupuestos? Me hace unas suposiciones que, bueno, pero estamos aquí y uno puede entrar. Pero, señor vicepresidente, son las suposiciones que ustedes han hecho ya, no me las he inventado yo. Pero mire, la última yo creo que se hace imposible en Andalucía e imposible en España. Imposible en Andalucía e imposible en España. Si alguien piensa, es decir, o tiene la tentación de pensar que Izquierda Unida, los Verdes, Convocatoria por Andalucía, o Izquierda Unida a nivel federal,
le puede acercar ninguna tentación de gobernar con el Partido Popular, entonces que no sabe leer la política ni sabe leer lo que está ocurriendo en Andalucía y en España. Entonces, si ustedes romperían para volver a gobernar con el Partido Socialista y negociar otra vez con ellos los presupuestos de Andalucía. Si me permite, vamos... a partir de ahí, es verdad, es decir, dice, motivo de desacuerdo, puede haberlo en un momento determinado, pero yo creo que tienen que ser muy importantes y muy fuertes esos motivos para poderse explicar adecuadamente bien ante la ciudadanía. Y mi fuerza política hasta ahora, con el coordinador al frente, ha dicho que nosotros somos una fuerza solvente, una fuerza de estabilidad y una fuerza de cumplimiento de programa. Otra cuestión sería que el socio que tengo dijera, oye, yo es que no quiero cumplir nada de lo que está. Entonces habría un motivo de explicación al conjunto de la ciudadanía, pero eso no es lo que está encima de la mesa. Lo que está encima de la mesa es que yo lo que veo desde los mensajes del propio socio es que el programa hay que cumplirlo y que para cumplirlo necesitamos una legislatura de largo recorrido, y que es verdad que en esa legislatura de largo recorrido los presupuestos se han convertido en un problema no fácil. Por eso yo decía el otro día que ¿cómo anda la cosa? Me preguntaba alguien y yo digo, andamos con dificultad, pero andamos. Lo importante es andar. Y en ese andar tenemos, pues yo diría de aquí al día 31, para ponernos de acuerdo y para perfilar aquellos desencuentros que hay que reconocer que están encima de la mesa y hay que reconocerlo con naturalidad. Cuando se tiene una coalición, cuando se conforma una sociedad, estos temas hay que ofrecérselo a la sociedad con naturalidad. Y en esa naturalidad nosotros hay cosas que queremos abrirle espacio y sacar adelante. A nosotros me parece muy importante el tema de ponerle sabor ya a eso del banco de tierra, que no es más que la función social de la propiedad y de las tierras públicas. No hablo de las privadas, pero qué importante poner en valor social las tierras públicas. Y nos importa que empecemos a construir un instrumento de crédito, porque no hay instrumentos de crédito. Es que hoy el Banco de Santander, el Banco Bilbao Vizcaya, la Caixa, Unicaja y otras, si queréis todas, están sirviendo al autónomo, al pequeño y mediano comercio, están sirviendo realmente a la actividad económica de nuestra comunidad. Yo tengo mis dudas y lo digo abiertamente. Y lo digo porque también lo planteo abiertamente en cualquiera de los escenarios que me encuentro en ese territorio económico-financiero. Por lo tanto, esos elementos que me parecen importantes, junto con que la mayoría social, salud, educación y servicios sociales tengan resistencia. Y digo resistencia, no estoy utilizando otra terminología. Digo resistencia porque el ataque del Partido Popular es un ataque muy grave. Es un ataque muy duro a los intereses de la mayoría social que está siendo engañada diariamente. Es que muchas veces se le vende a la mayoría social, es decir, o se le pone el foco de a quién tiene que atacar, a quién tiene que maltratar, para quitar de en medio a los 47.000 ciudadanos de este país que se han hecho millonarios. Yo creo que hay que decirle a la ciudadanía ya las cosas muy claritas. ¿Cómo es posible que en tiempos de crisis haya 47.000 nuevos millonarios en este país, muchos de ellos de Andalucía, con más de 1 millón de euros, es decir, como media, y al mismo tiempo haya crecido el desempleo y haya crecido la pobreza a cotas, bueno, inaceptables? No es posible eso. Mientras tanto, a veces la ciudadanía tiene más fácil situar el foco, bueno, en los políticos, en la grasa pública, en una serie de terminologías que a mí me parecen muy de derechas, tremendamente de derechas. Entonces, señor presidente, para concluir su larga... Gracias por elevarme de rango. Señor vicepresidente, su larga respuesta. En cualquier caso, incluso mediando nuevas elecciones, ustedes seguirían con la tendencia a seguir gobernando con el Partido Socialista. Pero en cualquier caso, unas nuevas elecciones siempre te abren nuevos tiempos y nuevos periodos, eso es así. ¿Pero a Izquierda Unida le interesa? Porque No, si las encuestas le dicen que van a subir, van a poder negociar con más poderío, muchos piensan que Izquierda Unida puede forzar a lo mejor ese adelanto electoral en este momento. He oído en mi coordinador y en mi dirección, he vivido y he tenido que compartir reflexiones de estas características, que más allá de que nos pudiera interesar desde el punto de vista electoral, no está eso hoy en nuestra prioridad. Nuestra prioridad se llama Andalucía, se llama los andaluces y las andaluzas. Y si resulta que un adelanto electoral perjudica a Andalucía, a los andaluces y a las andaluzas, nadie por voluntad propia y directa nuestra nos encontrará hasta ahí. Ahora, si resulta que esa voluntad expresada con suficiencia por mi dirección y por mi coordinador, bueno, se ve, como diría yo, traicionada en el cumplimiento de un programa electoral que hemos hecho público ante la ciudadanía, entonces tendríamos que explicarle a la ciudadanía muchas cosas. Señor Valderas, ¿y damos entonces por olvidado el impuesto de grandes superficies por el que tanto han peleado?
Yo he dicho hoy y lo voy a seguir manteniendo, es decir, que en los próximos 6 meses se van a ver una política, un debate sobre el modelo fiscal, el modelo de financiación de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, del Estado y de la política fiscal muy interesante. Claro, lo que pasa es que la reforma fiscal tiene un margen, ¿no? Quiero decir que las competencias de Andalucía al final... Claro. Por eso dan margen a creatividad relativa. Por eso es tan importante, es decir, que pongamos el foco en la necesidad de una reforma fiscal en el conjunto del Estado con un nuevo modelo de financiación que empodere a Andalucía. Hoy, si tuviéramos que hablar para salvar la situación económica financiera del presupuesto, solo de los impuestos que tiene capacidad de actuar nuestra comunidad, nos encontraríamos en una frustración. ¿Son importantes? Sí. Por eso a mí, cuando me hablan de que el impuesto sobre las tasas comerciales es presión fiscal, yo me harto reír. Lo digo con toda sinceridad como vicepresidente. Y a sus socios de gobierno, que son, se supone, de izquierda, porque no les gusta tendrán una opinión. Nada. Efectivamente, nosotros tenemos otra política fiscal acordada que hay que desarrollar. En esa política fiscal habrá que ver cuáles son las figuras tributarias que ponemos en valor. No estaba con nombre y apellido el tema de las tasas, pero yo tengo que decir que el tema de las tasas comerciales, cuando se ha planteado desde Izquierda Unida, cuando se ha planteado desde la Consejería de Comercio y Turismo, se ha planteado exclusivamente para beneficiar al pequeño y mediano comercio y hacer como otras comunidades autónomas, que determinadas entidades muy fuertes en el terreno comercial contribuyan más. Y estamos hablando, yo no sé por qué nos rajamos las vestiduras, algunos sectores de Andalucía, bueno, pues con una tasa que creo que está en Cataluña, si mal no recuerdo está en Valencia, está en Canarias, está en Asturias, es decir, creo que hay 6 o 7 comunidades que la tienen. Por eso yo digo que me opongo a que a esa tasa en concreto se lleve adelante o no se lleve adelante, salga en este año o en el paquete de discusión fiscal global que hay que tener, y a lo mejor es discutirlo en el paquete global fiscal. Yo no, están cediendo, señor Entonces no renuncia. No, ustedes llaman ceder a una cuestión que yo no la puedo compartir. Es decir, nosotros hemos presentado una ley contra el fraude fiscal y la lucha contra el fraude fiscal, que estaba en el acuerdo de gobierno. Pero no la han presentado todavía, ¿no? No, esa ley está presentada. La ley de lucha contra el fraude fiscal está presentada y yo espero que en estos presupuestos, bueno, no quisiera sustituir, como no voy a hacer, a la consejera de Hacienda, pero que sean muchos los recursos que ahí se deban depositar como ingresos. Esa era la mayor. Y ahora hay otra mayor, que es que nosotros queremos que haya un debate sobre la fiscalidad en Andalucía en el conjunto del Estado. Y digo Andalucía en el conjunto del Estado, del que yo creo que en este momento tiene que salir una comisión que conozca a todo el conjunto de la ciudadanía, que va a discutir, es decir, con profundidad, con seriedad, con expertos, todo el alcance de la política fiscal en Andalucía. Porque hemos pactado que tiene que haber impuestos ecológicos. Pero en una crisis de ingresos, que es lo que tenemos en realidad, y en una tensión para construir un presupuesto como la que existe actualmente, se ha creado un contexto en el que es creciente la inquietud del empleado público andaluz respecto a que vuelva a ser el pagano de medidas de ahorro, porque hay que detraer 1.200 millones, como bien ha recordado, aunque sea impuesto por el Gobierno central. ¿Cuál es el mensaje que Izquierda Unida y que el vicepresidente lanza al conjunto de los empleados públicos, tanto funcionarios como laborales, respecto a lo que puede ocurrir con ellos en estos presupuestos? Bueno, con respecto al capítulo 1, nosotros no vamos a hacer ninguna presión más sobre unos funcionarios que vienen muy castigados. Lo hemos dicho, por activa y por pasiva, y por lo tanto los funcionarios pueden tener tranquilidad de que nosotros, los si usted mira los foros en los que se pronuncian en Internet los funcionarios, ahora mismo tiene una gran inquietud porque haya una reducción de un porcentaje concreto de sus nóminas, más allá de qué pueda pasar con las pagas extras y otras medidas que se han puesto sobre la mesa. Lo que hay en la estipulación que viene de los presupuestos generales del Estado es la congelación de lo que hace referencia al capítulo 1, si mal no recuerdo. Vamos a cumplir exhaustivamente, y ese cumplimiento exhaustivo no te lleva a ninguna modificación de mayor ejercicio de sufrimiento al sector de los funcionarios. ¿Qué hemos dicho? Algo que me parece muy racional y a cualquier ciudadano que nos pueda escuchar también compartirá. Hemos dicho que hay que entrar a reflexionar lo suficiente sobre lo que representa hoy empleados públicos, sector público, agencias y determinadas fundaciones que tiene el contexto de la administración. Y en ese contexto hemos dicho que en 6 meses debería haber una propuesta encima de la mesa que permitiera, lógicamente, decir con total capacidad de actuación y sin elementos de trauma, que no sean traumáticos, al Gobierno de la Junta de Andalucía: tenemos que seguir por este camino, para optimizar y racionalizar la administración pública. Yo no voy a utilizar, porque no comparto
el término grasa, no lo comparto. Es decir, me parece que es un adjetivo, es decir, no adecuado. ¿Y por qué lo digo? ¿Pero despectivo? ¿Le parece despectivo? No, me parece no adecuado, porque cuando uno comparte cuál es la media, desde el punto de vista de empleados públicos y funcionarios de mi país que está en Europa, de mi comunidad autónoma que está en Europa, con cualquiera otra de las medias del conjunto europeo, estamos muy por debajo. Entonces aquí hay otra gran mentira, que se le dice a los ciudadanos que hay excesivos empleados y funcionarios públicos. No es verdad. Otra cuestión es que tengamos pocos recursos para una administración determinada. Eso es otro concepto. Por eso, optimizar, racionalizar, readecuar, ver qué prioridades tiene en el terreno de los empleados públicos y también en cómo optimizar también el conjunto de los funcionarios. Yo soy de los que piensa que los funcionarios tiene que haber movilidad dentro de ellos mismos, para que no haya un departamento, es decir, que se encuentre mal atendido y otros departamentos en los que sobra gente de la función pública. De lo que depende de Izquierda Unida no habrá una medida más allá de la congelación que ya decide el Gobierno central. De la que está encima de la mesa por parte de lo que era el presupuesto de Andalucía para este año. Eso es lo que hay tranquilamente. ¿Eso significa que los funcionarios van a tener más sufrimiento? No. ¿Significa que hay que reducir el capítulo 1? Sí. Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues yo no creo que hay una serie de elementos que están encima de la mesa y que desgraciadamente pues no va a haber más reposición. Eso está ahí. Es decir, y por lo tanto, aquellos sectores que pasan a jubilación o que pasan a otra cuestión no van a poder estar. Seguramente buscaremos fórmulas por si hay también funcionarios que quieren acudir a un elemento de jubilación con incentivos para dejar un determinado espacio, a que no pese tanto el capítulo 1 en nuestro presupuesto. Todas esas medidas ahora mismo están siendo estudiadas. Pero bueno, la voluntad esa la expresaba la presidenta en el siglo XXI. No tengo más, es decir, no porque yo la dijera antes, sino no tengo más que acudir a lo expresado por la presidenta en el siglo XXI. Permítame, señor vicepresidente, que pase al terreno de lo local, que es una de sus grandes competencias y además de máxima actualidad en el día de hoy concretamente, y que ha llenado pues la mayoría de su intervención previa, ¿no?, a este debate. Decía usted, y lamento no haberlo tomado literalmente, pero he creído entender de que en este debate tan importante la presidenta de la FAN la tenía secuestrada a la propia institución. Creo que han sido esas palabras, sí, aunque no sé. Y yo me pregunto, sería la primera pregunta, ¿para qué nos sirve una institución como la FAN, tan importante en este momento, si la propia institución permite ser secuestrada por su presidente o presidenta? Esa es la primera pregunta. Y segundo, derivado de la situación en torno a la intención del Gobierno central de modificación de la reforma local, está el fortalecimiento de las diputaciones. Yo sé que de su formación política no es partidario de ese papel protagonista que tienen las diputaciones. Entonces, a la vista de esto y teniendo en cuenta que nuestro Estatuto de Autonomía es muy reciente y que todavía le reconocía un papel pues trascendente a las diputaciones, ¿se arrepiente usted de que tengamos unas diputaciones tan reconocidas por nuestro Estatuto, cuando ahora mismo se está viendo que pueden ser incluso un tapón para el correcto desarrollo de una administración local, como usted la ha definido, democrática, cercana al ciudadano, eficaz, querida? El primer tema es que las diputaciones están reconocidas en la Constitución. Yo soy de la opinión que cuando llegue el cambio constitucional habrá que hablar de toda la arquitectura del Estado. Y cuando estamos hablando de caminar hacia un Estado federal, también intervendrá. ¿Qué papel de una vez por todas esa modificación constitucional puede situar con las diputaciones? Mientras las diputaciones, es decir, tengan que estar, porque la Constitución así lo recoja, y sea imposible desde un estatuto situarse, habrá que situar en otro marco las diputaciones. Yo las sitúo más en un marco de colaboración hacia la descentralización hacia abajo, hacia elementos de carácter comarcal en los servicios públicos, en la unidad de acción de los servicios públicos. Bueno, pues yo no digo tutelados, digo orientados, colaborados, compartidos con la Diputación. Ese sería el instrumento a trabajar de cara a esa nueva descentralización política y administrativa, donde las diputaciones dejaran de tener el efecto tan fuerte que tiene en el mundo local hoy. Pero el problema es que el PP plantea lo contrario. Es que el PP plantea lo contrario que plantea el Estatuto. El Estatuto plantea más descentralización, más competencia para los ayuntamientos, más transferencia, una competencia y una transferencia acompañada en el terreno económico. El Partido Popular y el señor Montoro ha planteado lo contrario, recentralización. Y como es recentralización, es vuelta, yo diría, a las diputaciones anterior al periodo
constitucional, y por eso siempre hablo de un periodo preconstitucional, y ayuntamientos en que el alcalde esté bajo los designios del subdelegado del gobierno, en muchos casos, o del propio presidente de la Diputación. Señor Bardera, 30 segundos para contestar la FAN. La pregunta bueno, y la FAN, efectivamente, cuando digo secuestrada, lo que quiero decir que esta presidenta no se ha significado por abrir el espacio de diálogo de la Comisión Ejecutiva ni convocar a la Asamblea para poder llamar no vale, a todos. señor Bardera. Bueno, efectivamente, no vale, es decir, cómo la está gestionando. Sí vale el instrumento, porque si la Federación... Sí, pero si el instrumento permite... Sí, perdón, Javier, es que eso estamos fuera de tiempo ya. Si la Federación Andaluza de Municipio y Provincia no existiera o feneciera, habría que crear otra, porque los ayuntamientos necesitan organizarse y una asociación que les represente bien y que les represente democráticamente. El caso es que ese secuestro, que sabéis todo cómo devino ese secuestro, bueno, se está utilizando ahora para que la FAN no se pronuncie contra una ley que se ha pronunciado prácticamente todo el arco parlamentario a nivel nacional. Señor Bardera, Diego Bardera, vicepresidente de la Junta, ha sido un placer contar con usted aquí en 8 Andalucía. Muchísimas gracias. Volvemos en 3 minutos ya en tiempo de tertulia.